No, Sí. te preguntaba que sepamos, es la primera investigación a un obispo español a este nivel, ¿no? Sí, que sepamos, sí, y que haya trascendido, porque podía haber ocurrido como otras veces. Bueno, por ejemplo, hace unos meses publicamos el caso del arzobispo de Lima, José Luis Sí. Cipriani, que fue el primer cardenal del Opus Dei. Bueno, pues hace unos años, pues, en 2019, simplemente cuando llegó la edad de jubilación lo jubilaron de forma un poco rara y precipitada y no se explicó la razón. Y este año hemos sabido, pero porque lo hemos publicado nosotros, que fue porque había una acusación de abusos, pero si no, no nos hubiéramos enterado. En este caso, quizá, pues hubiera esta denuncia hubiera ido adelante, se hubiera concluido quizá con una condena o lo que fuera, y hubieran decidido simplemente apartarlo por razones de edad y ya está, porque ha cumplido 76 años y a partir de los 75 pues ya un obispo se jubila. Entonces, bueno, pues no nos hubiéramos enterado, aunque bueno, ahora hay que ver cómo acabará, pero por lo menos ya sabemos que hay una acusación. Uh-huh. Y de momento ha habido esa respuesta del Obispado de Cádiz, como nos estaba contando ahora Pedro Espinosa. Y aquí la clave también está el tiempo que ha pasado, porque la víctima Íñigo tenía una especie de bloqueo, o sea, le ha costado entender lo que le había pasado, ¿no? Sí, bueno, esto es lo más habitual en las víctimas de abusos en la infancia, que bueno, durante muchos años, bueno, cada historia es un caso único, pero bueno, se bloquea generalmente, se aísla en el recuerdo, se oculta, y pasando los años pues vuelve a salir pues de alguna manera, o la persona se da cuenta de lo que ha ocurrido realmente, pero muchas veces, bueno, hay mil historias que hemos conocido de, a veces pues puede ser una canción o un olor o una situación o ver una película que de repente te vuelven los recuerdos, o el hecho de tener un hijo, de muchas maneras, pero llega un momento, y la media, por lo que dicen los estudios, es a los 52 años, cuando uno de repente lo afronta y lo asume, y en ese momento viene la necesidad de afrontarlo con una terapia, contándolo, denunciándolo y sobre todo con el deseo de que se sepa la verdad. Y bueno, de hecho, la pues, víctima ha llegado a encontrarse con el presunto agresor. Hay un primer contacto sí. que no sale bien, pero sí hay un segundo contacto que se lo puede decir, ¿no? Sí, sí, porque bueno, era, por lo que cuenta en su denuncia, tenían una intimidad se conocían de hace tiempo, y cuando él se dio cuenta de que había sufrido abusos, que eso no era normal lo que le había pasado, porque también además esta persona a la que acusa pues le decía que eso era normal, que no había nada malo, que incluso le confesaba por ello y después se metía en la cama con él, que también es una manipulación del sacramento de la confesión, que es gravísimo desde el punto de vista canónico. Bueno, pues hay también una cuestión de manipulación, de abuso de autoridad, porque este obispo, que entonces era cura, pues era el responsable del seminario donde estaba esta persona, y también un abuso espiritual y de autoridad. Entonces eso hace también que luego cueste muchísimo más sacarlo a la luz, ¿no? Aparte del tiempo que ha pasado, es saber ahora cuánto tiempo ha ocurrido desde que esto se sabía hasta que por fin se ha hecho algo, porque también hay responsabilidades, ¿no? Porque está claro que hay una denuncia en los canales internos de la Iglesia, pero el obispo ahí sigue, es decir, no ha habido medidas cautelares contra él. La semana pasada supimos que la Conferencia Episcopal apartó del cargo a un prelado porque había acusaciones contra él. En este caso no ha hecho nada, no sé si lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, aquí también hay esa responsabilidad. Y luego hay otro factor, que es, bueno, esta persona está acusada, este obispo está acusado de haber cometido abusos, ¿no? Sí. Pero si vas a mirar los abusos que se han denunciado en la diócesis de Cádiz en los últimos años, al menos hay 2 que se denunciaron y que no se llevaron a los tribunales, aunque parece ser que no habían prescrito, ¿no? Entonces, claro, eso, te preguntas, un obispo que tiene estas acusaciones detrás, luego cómo gestiona las denuncias de abusos que le llegan a él mismo, ¿no? Pero he leído también que es una de las diócesis más herméticas, ¿no?, en cuanto a dar información o a dar datos. Sí, bueno, ese título en España la verdad es que está muy disputado, porque vamos, son una excepción las que dan información. Las que colaboran. Sí, bueno, Cádiz es un ejemplo más de las que más, pero hay otras. Y porque esta ha sido la línea de la Iglesia Católica Española estos años, ¿no? La negación total, ocultar la verdad, dar la mínima información posible, ir siempre a remolque
de la información que iba saliendo en los medios, de las denuncias de las víctimas, siempre haciendo lo mínimo indispensable, pero siempre un segundo después, nunca antes, ¿no? Y siempre hacer como que hacen para una operación de maquillaje, ¿no? La operación de maquillaje más enorme y más desastrosa fue este informe interno que hicieron. Bueno, fue todo un culebrón, si os acordáis, que encargaron una auditoría a un despacho de abogados, que luego, como no salía lo que ellos decían, hicieron ellos otra, pero que fue una chapuza porque faltaban, bueno, reconocieron 800 casos, pero era un corte y pega de otro informe anterior, quitaron más de 300, de esos 800 solo se creían 237, es decir, una de cada 10 víctimas conocidas, según la contabilidad que llevamos en el país, que es la única conocida, donde tenemos registrados en una base de datos abierta todos los casos que se conocen, o sea, no solo los que hemos publicado nosotros, sino los que ha publicado cualquier medio o los que han salido a la luz, ¿no? Todo esto fue un desastre, y luego ya han renunciado siquiera a dar información de ningún tipo. No sabemos a día de hoy cuántas víctimas admiten, cuántas indemnizaciones han pagado, por qué no se investigan las acusaciones de encubrimiento. Nosotros hemos documentado 61 casos de obispos y superiores que son sospechosos de haber encubierto casos. No se ha investigado a ninguno de ellos. Entonces hay mucho por hacer. El gobierno tampoco hace nada. Hace año y medio Félix Bolaños anunció un plan para reparar a las víctimas con un fondo de compensación. Bueno, no ha ocurrido nada de esto, no sabemos qué ha sido ese plan. Y en el Congreso hay una ley atascada desde hace un año que casi todos los partidos, con 305 votos, aprobaron estudiar una reforma para que nunca prescribieran estos delitos, ¿no? Y ahí sigue atascada después de un año, pero claro, lo que pasa siempre con esto, estos delitos casi siempre están prescritos. Cuando hablan las víctimas es demasiado tarde. Entonces queda la justicia canónica, como en este caso. Pero si este delito no hubiera prescrito, esta persona podía haber ido a un tribunal y denunciarlo, y estaríamos hablando de otra manera de este caso. Lo dejamos aquí. Íñigo Domínguez, uno de los periodistas que firma el artículo del País. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, gracias a vosotros. Hasta luego.